Hoy día me ha tocado la misión de compartir la palabra del Señor con ustedes, sabiendo que siempre el Señor primero habla a las personas que estamos estudiando su palabra, y voy a reemplazar en este culto al pastor Jaime, ya que él está con el grupo CREA, le tocó todas las enseñanzas de viernes, sábado y domingo. Y hoy día vamos a concentrarnos en un tema de cómo Satanás actúa, pero en el futuro. Pero es raro para nosotros eso, porque si uno dice el futuro, ¿cuál futuro? ¿A qué se refiere con futuro? Vamos a ver algunas cosas con respecto a Satanás en el futuro y vamos a sacar también algunas aplicaciones para nuestra vida en el día de hoy. Y lo primero que vamos a decir es que abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Pablo con un grupo de hermanos, si recuerda, estaba haciendo algunos viajes porque quería predicar el evangelio en diferentes lugares, salir de lo que era Jerusalén, y le pidió a algunos compañeros, ¿cierto?, algunos hermanos en la fe, ¿por qué no vamos y visitamos algunas regiones y predicamos el evangelio? Fue así que él hizo eso en su primer viaje misionero. Fue por ciertas regiones y se devolvió por el mismo lugar. ¿Recuerda? Primer viaje misionero. En el segundo viaje misionero hace lo mismo. Él sale de Jerusalén, de donde está, y empieza a hacer un recorrido, ¿cierto? Y el Señor le dice, necesito que llegues un poco más lejos. Y quiero que llegues a Europa. Y quiero que vayas a una ciudad llamada Tesalónica. Dicho sea de paso, esa ciudad actualmente todavía existe. Y el apóstol Pablo entonces fue en su segundo viaje misionero a esta ciudad y predicó, dice la palabra del Señor, Hechos 17, por 3 sábados. ¿Dónde? En la sinagoga, que era su costumbre. Y luego también en algunos otros lugares estuvo predicando la palabra del Señor. Pasado un tiempecito, ¿cierto?, de predicar la palabra del Señor, hubo una gran oposición a Pablo y a los hermanos que lo acompañaban, a tal punto que Pablo tuvo que salir a escondidas de la ciudad, ¿se acuerda o no? Tuvo que salir muy rápidamente de la ciudad. Entonces los hermanos que quedaron como una iglesia nuevecita, llevaban apenas ¿cuánto? Un mes de creyente, empezaron a tener algunas dificultades en su fe. Y una de las dificultades es que Pablo les había enseñado tantas cosas en esos poquitos meses que estuvo con él, 1 mes, 2 meses, no sabemos cuánto exactamente tuvo Pablo en esa ciudad para fundar la iglesia ahí en Tesalónica, que cuando Pablo se fue, ellos quedaron con muchas preguntas. Preguntas como ¿cuáles? Preguntas que a lo mejor nosotros tenemos en el día de hoy. ¿Qué pasa si alguien se muere? ¿Dónde va? Y los hermanos tenían tristeza porque muchos de sus amigos o parientes que habían muerto tenían en sus cabezas la pregunta, ¿y dónde va esa persona? ¿Sí? Había otra cosa que estaba pasando en la iglesia porque Pablo les había enseñado que en algún momento de nuestras vidas el Señor iba a venir por nosotros y nos iba a llevar. Entonces las personas dijeron, maravilloso, ¿cuándo va a ser eso, Pablo? Muy pronto, dijo él. ¿Y qué hicieron la gente en Tesalónica? Entonces no trabajamos más. ¡Sí! Porque si el Señor viene tan pronto, ¿para qué me esfuerzo en trabajar? ¿Sí? Prefiero entonces comerme lo que tengo, vivir con lo que tengo, gastarme lo que tengo, pero hubo un problema. Se les empezó a acabar la plata, no seguían trabajando, y estos hermanos que pensaban de esta forma, como Cristo viene tan luego, dejo de trabajar, se empezaron a meterse a otras casas y aprovecharse de los hermanos que sí estaban trabajando. Entonces Pablo, ¿qué hace? Él ya estaba en Corinto, no podía devolverse a Tesalónica. Les manda una carta para explicarles muchas de las cosas que ellos estaban viviendo como creyentes nuevos. Y ahí usted tiene en su Biblia la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. ¿Sí? Esa es la primera, donde responde varias de las inquietudes que estas personas estaban viviendo. Pablo dijo, con esa carta estamos listos, arreglamos varios conflictos, ¿o no? Pero le llegó un segundo informe a Pablo. Pablo, tenemos un problemita en la iglesia de Tesalónica.
¿Sabes que estamos pasándolo tan mal? Porque ahora que somos creyentes, los judíos nos están atacando. Ahora que somos creyentes, las personas con las cuales hacíamos comercio no nos quieren dar trabajo o no quieren comercializar con nosotros. Las autoridades nos están persiguiendo y nos están metiendo a las cárceles. Pablo, ¿qué hacemos? Tenemos una gran duda. Tú nos dijiste, Pablo, que si nosotros veíamos persecución, si teníamos hambre, si estábamos en algunos conflictos, quiere decir que estábamos en un momento histórico donde Dios está juzgando al mundo. Y los hermanos estaban tan desconcertados porque ellos en Tesalónica estaban pensando dos cosas. ¿Atento con esto? ¿Sí? ¿Estamos bien? Estaban pensando dos cosas. Que el rapto de la iglesia ya ocurrió y me quedé. Y como me quedé, están pasando todas las cosas que Pablo me enseñó acerca de lo que iba a ocurrir después del rapto. Persecución, muerte, hambruna, me quedo sin trabajo, las autoridades me persiguen. Estoy en un periodo donde Pablo me dijo que no debía estar y me quedé. Y el apóstol Pablo entonces les escribe una segunda carta, que es la que usted tiene aquí, ¿sí? Para explicarles qué. Acerca de exactamente lo que ellos estaban viviendo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Piense esto, por favor. Vamos a hablar de nuestro enemigo, el diablo, de Satanás. Y él actúa de una manera que ha actuado siempre. Hoy día vamos a revisar varios textos. Los hermanos arriba van a estar digitando para que los textos puedan aparecer si es que yo los digo, ¿cierto? Pero si no, usted anótelos y búsquelos en su Biblia. Por ejemplo, 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11, nos dice lo siguiente. ¿Voy a poder ver los textos también, César, acá en la pantalla de adelante? Perfecto. Pablo, escribiéndole a esta iglesia en Corinto, les dice acerca del enemigo de Satanás, de ese que hemos estado estudiando algunas semanas, ¿cierto? Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues, dice Pablo, no ignoramos sus, ¿qué dice? Los que tienen Google, rápidamente googleo, si tienen una traducción ahí en su Biblia. ¿Qué es ardid? Levante su mano. A mí me gusta que me levante la mano porque si no escucho esto. De aquí adelante se escucha esto. ¿Sí? ¿Qué es un ardid? Anita, es una maquinación. ¿Qué es una maquinación? Me dejaste en la misma, Anita, ¿no? ¿Ah? Miguel, es un plan maquiavélico, es un plan demoníaco, es un plan malévolo. Satanás piensa hacer daño. Y el apóstol Pablo dice, no desconocemos cómo él actúa. Fíjate lo que dice, por favor, en Efesios capítulo 6, versículo 11. Efesios 6, 11. Vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra, otra palabrita media rara, las insidias del diablo. Muy parecido a artimañas, maquinaciones, formas que tiene de actuar el diablo en contra de este mundo, los creyentes, o contra Dios. Y en el futuro, mira cómo va a actuar Satanás. Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y 10. Apocalipsis 12. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual, ¿qué dice? Por favor, este es un texto que todavía está en el futuro para nosotros, pero ya hemos visto que Satanás ha actuado con engaño desde el inicio, durante todo el periodo antes de Cristo ha actuado con engaño, con el Señor Jesucristo actuó con engaño, en la iglesia de Tesalónica vamos a ver que actúa con engaño, hoy en día actúa con engaño y en el futuro ¿qué va a hacer? El cual engaña
al mundo entero. Entonces tengo una tarea para ustedes inmediatamente. ¿Sí? A mí me gusta que usted piense, interactúe y se active con la enseñanza. Tenemos la siguiente pregunta. Sabiendo que Satanás engaña a las personas, necesito que con tu compañero que está al lado, ¿cierto? Y si dices, "Oh, este me tinca que me va a engañar". Si no lo quiere hacer con él, hágalo solo. Pero necesito que me menciones de 3 a 5 engaños que Satanás hace en la actualidad. A nivel general, ¿sí? En el mundo, en los gobernantes, en lo que es la iglesia, en su familia, en usted. De 3 a 5 engaños que usted cree que Satanás hace actualmente. Para eso tenemos 30 minutos para este ejercicio. Es que los conozco que es domingo, están lentos, ¿cierto? ¿Sí? Vamos, con la persona que está al lado, 5 o de 3 a 5 engaños que Satanás haga o tenga, porque sabemos que este hombre engaña. ¿De qué manera lo hace? Mencióneme de 3 a 5. Déjame centrar, por favor, y si quieres escribir 3 cosas que tengo anotado como Satanás nos engaña en la actualidad. Lo dijeron, pero estas son formas de entender algo general y que lo vimos también en la tentación del Señor Jesucristo. Desafía y tuerce la palabra de Dios. Es una forma que Satanás tiene para engañarnos. Desafía y tuerce la palabra de Dios. Número 2, desafía nuestra identidad. ¿Con que Dios os ha dicho? Si eres hijo de Dios, le dijo Satanás a Jesús, siempre desafiando nuestra identidad. Y 3, ofrece una alternativa a la obediencia. ¿Para qué vas a obedecer? ¿Por qué no haces esto otro mejor? Satanás continuamente engañándonos. La definición más básica de engaño es desviar de nuestros ojos la verdad. La definición más básica de engaño, desviar de nuestros ojos la verdad. Y la iglesia en Tesalónica, que era una iglesia jovencita que recién estaba siendo formada, ¿cierto? No ha pasado ni 6 meses, menos. Y ya tenían una cantidad de preguntas que no podían responder. Y el apóstol Pablo entonces le manda esta segunda carta para responder a las segundas preguntas que el diablo estaba introduciendo en la mente de los hermanos para engañarlos. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, vamos a ver ahí lo que es básicamente el problema. Y el problema era el siguiente. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. ¿Cuál es el problema? Los hermanos en Tesalónica habían escuchado del apóstol Pablo que algún día el Señor Jesucristo iba a venir, ¿sí? Y que el día que viniera nos íbamos a reunir con Él. ¿Y qué estaban haciendo los hermanos en Tesalónica? Esperando el día en que Cristo viniera. ¿A qué? A reunirnos con Él. ¿Sí? Pero algo pasó en la congregación. Y aquí está el engaño. Ocultar de la vista la verdad. Y el engaño va a causar estragos en todo orden de cosas en nuestras vidas. Si Satanás logra trastocar la verdad de la palabra, va a causar una cantidad enorme de problemas en nuestra vida. Si Satanás logra quebrantar nuestra identidad, va a causar una cantidad enorme de problemas. Y si Satanás logra que nosotros tengamos una alternativa a obedecer, Satanás está cumpliendo el cometido entonces de engañarnos.
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, versículo 2, que no seáis sacudidos. ¿Sí? Aquí hay un árbol que está dando frutos. ¿Y qué pasó con el árbol? Lo empezaron a sacudir de tal forma que ese árbol fue conmovido. Y está pasando una situación esas personas donde no entienden a quién le creo. Que no seáis sacudidos fácilmente, y aquí está siempre el problema, en vuestro modo de, ¿qué dice? Pensar. Concuerdo con muchos autores que dicen esta frase: la batalla siempre está en el corazón. No el músculo, sino que el centro de nuestras creencias, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Si Satanás puede meterse con una idea a tu mente o a mi mente, vamos a ser conmovidos o sacudidos. Que no seáis sacudidos fácilmente. Vamos a ser sacudidos, sí, pero no tan fácilmente. De vuestro modo de pensar, ni os alarméis. Y pareciera que este fue el problema. Cuando Pablo se fue de la ciudad, llegaron algunas personas diciendo, ¿qué les dijo Pablo? Que un día Cristo va a venir. Tengo nueva revelación para ustedes. Tengo nueva profecía para ustedes. ¿A eso se refiere? Como que alguien vino por espíritu. Como diciendo, a mí me ha sido revelada nueva información. 2, ni por espíritu, ni por palabra. Parece que algunos hermanos se habían introducido en la congregación como si no hubiera ningún problema. Oye, ¿nos tomamos un cafecito? Ya, perfecto. ¿Dónde? Ahí en el bar de Tesalónica. Y estamos tomando un café y el hermano le empieza a preguntar y le dice, oye, ¿te diste cuenta de los problemas que tenemos acá? Sí, gravísimo. ¿Y si Cristo ya vino? ¿Y si nos quedamos? Parece que las conversaciones estaban dando fruto y estaban sembrando incertidumbre, engaño en las personas. Y la tercera forma que parece que el apóstol Pablo está identificando ahí, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Como si nosotros les hubiéramos mandado otra carta de la que ya le mandamos en Primera Tesalónica, ¿cierto? Como si le hubiéramos mandado otra carta hablando por nosotros mismos. No se dejen engañar, por favor, le dice él, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido, aquí está el problema, de que el día del Señor, ¿qué dice? ¿Cuál era el problema de los tesalonicenses? Ellos estaban pensando, posiblemente igual que muchos de nosotros, o pocos de nosotros, o muchas de las personas, que lo que está pasando en Israel actualmente es porque estamos en el día del Señor. El Señor está ejecutando sus juicios. El Señor está haciendo todo lo que programó en el Antiguo Testamento y está haciendo todo lo que el Señor dijo en el Nuevo Testamento y ahora está ocurriendo todo eso. Me quedé. Estoy en el día del Señor. Entonces, si estás tomando notas para algún bosquejo, ¿cierto? Número 1, nuestra fe debe alimentar nuestras creencias. Nuestra fe debe alimentar nuestras creencias. Nuestra razón debe ser alimentada por lo que Dios dice en su palabra. En todo orden de cosas. Relaciones personales, relaciones laborales, relaciones con nuestros hijos. En todo orden de cosas, la Biblia tiene que ser el fundamento que hable a nuestra creencia, a nuestra razón, para que nosotros podamos entender entonces qué está pasando, qué está ocurriendo. Porque somos personas que cuando llega una información nueva, podríamos sacudirnos fácilmente. Nos vamos a sacudir, esa es la idea, pero no tan fácilmente. Entonces el apóstol Pablo les dice, por favor, no piensen en el sentido de que el día del Señor ha llegado. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Ellos fueron enseñados
los tesalonicenses, y aquí hago un paréntesis, lo voy a cerrar casi al tiro, es lo que nosotros creemos como Iglesia Bautista Vida Nueva. Lo que sus pastores creen, lo que nosotros enseñamos. El apóstol Pablo estuvo con ellos y les dijo, hermanos, va a llegar un momento donde no quiero que ignoren acerca de los que duermen como si no tuviéramos esperanza. Porque les quiero decir que en algún momento, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser llevados. Pablo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, les describe y les narra y les explica acerca del rapto de la iglesia. De ese momento donde la iglesia va a ser tomada y llevada a reunirnos con el Señor. Anda a 1 Tesalonicenses capítulo 5, porque también les explicó otra cosa. Y les dice, Tesalonicenses 5:1, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente, otra vez aquí está, que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, con dolores de parto, a una mujer que está encinta, y no escaparán. Pablo ya les había hablado acerca del día del Señor, brevemente, obviamente, pero explicándoles que el día del Señor era un día terrible. Vaya conmigo, por favor, ahí algunos textos. Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13. Dejemos que la fe alimente nuestra razón, nuestras creencias. Isaías capítulo 13, el versículo 6 y el 9. Gemid, porque cerca está el día del Señor. Ahora, ¿quién está escribiendo acá? Esta es fácil, ¿ya? ¿Quién está escribiendo acá? Isaías, muy bien, excelente. ¿Cuánto tiempo antes del nacimiento de Cristo está escribiendo Isaías? Más o menos 700 años antes de que nazca Cristo, ¿verdad? Entonces, para Isaías, mira lo que dice Isaías, 700 años antes, gemid porque está cerca el día del Señor. Vendrá como destrucción del Todopoderoso. ¿Cómo describe Isaías el día del Señor? Lo tiene ahí, ¿cierto? Es una destrucción. El versículo 9. He aquí el día del Señor, dice Isaías, viene cruel, con furia y ardiente ira para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Le podemos encontrar razón a los tesalonicenses que tenían miedo, ¿no? ¿Cuál era el temor de ellos? Estoy viviendo el día del Señor. ¿Por qué? Las autoridades me persiguen. Veo guerras, tengo hambre, no puedo negociar. Ahora que soy creyente está pasando todo esto. Y ellos dijeron, me quedé en el día del Señor. Porque el Pablo ya nos había explicado estas cosas antes. Quizás ha tomado alguno de estos textos. Sofonías 1. Qué bueno que lo estén buscando ahí porque Sofonías es uno de los libros que uno no lo encuentra fácilmente cuando lo está buscando en la Biblia. Te apuesto que te va a encontrar Sofonías. Búscalo en tu Biblia, rápido. Te doy 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los que tienen tablet y celular ya lo encontraron. No, son así de rápidos. Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 16. Hablando el Antiguo Testamento, un profeta, ¿cierto?, acerca de este día del Señor. Cercano está el gran día. Siempre para ellos, el día del Señor está cercano, está cerca. Cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero. Siguiente. Día de ira aquel día. Día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad. Día de trompeta, grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas.
Y los tesalonicenses estaban asustados. El punto es este: habían sido engañados. ¿Cómo nos engaña Satanás a nosotros? Tergiversa la verdad, afecta nuestra identidad y siempre nos da una alternativa para obedecer. Siempre es así. Y aquí tenemos a los tesalonicenses que habían escuchado acerca del día del Señor terrible, y ellos estaban pensando que estoy viviendo el día del Señor. ¿Cuándo se escribió Tesalonicenses? Más o menos. Primera y segunda Tesalonicenses está muy cerquita en el tiempo, así que las fechas coinciden. Más o menos, ¿alguien conoce o lo tiene ahí en su Biblia, en pie de página? ¿Ah? 51, 52, más o menos ese es el tiempo de la escritura de Tesalonicenses. Cristo muere en el 33, ¿cierto? 20 años después, estamos hablando de estas cartas del apóstol Pablo hacia esa iglesia. Nos quedamos, ya estamos en el día del Señor. Entonces, ¿qué les dice el apóstol Pablo? No sean sacudidos fácilmente. Nosotros no les vamos a dar nueva profecía, nueva revelación de la que ya está en la Biblia. Y es lo mismo que les dijimos cuando estuvimos con ustedes. Nosotros no vamos a mandar otra carta que contradiga lo que le mandamos en la primera carta. La Biblia nunca se contradice a sí misma. Y ya les explicamos claramente que hay un evento antes del día del Señor. Que era el rapto de la iglesia. ¿Cuál fue el pensamiento de ellos? El rapto ocurrió y yo me quedé. Muchos de nosotros fuimos criados de mala manera con respecto al arrebatamiento. Y Pablo les explicó eso. El arrebatamiento es una forma de consolar a los que murieron en Cristo, y a los que estemos vivos nos vamos a ir con el Señor antes de que comience el día del Señor. Por lo tanto, nuestra fe debe alimentar nuestra razón y debe alimentar nuestras creencias. Y aquí está el versículo 3. Punto 2. Tu fe debe interpretar correctamente las circunstancias que estás viviendo. ¿Quién tiene que interpretar correctamente las circunstancias? Tu fe, mi fe. ¿De dónde proviene mi fe? De lo que la Biblia dice. Y si la Biblia me dice, yo puedo interpretar correctamente su palabra y interpretar correctamente las circunstancias que estoy viviendo. No puedo cerrar la Biblia y interpretar mis circunstancias de acuerdo a lo que esté pasando. Porque en todas las épocas van a haber dificultades. En todas las edades, en todos los tiempos van a haber complicaciones. Podríamos estar todo un día hablando de lo que a ti te ha pasado esta semana, este mes o este año. El punto es si lo interpretamos de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Versículo 3. Que nadie os engañe. Me imagino recuerden que las cartas del Nuevo Testamento eran lecturas públicas, ¿sí? Si llegaba la carta, le llegaba generalmente a los líderes de esa congregación o les llegaba a un representante. Este representante la leía personalmente y después tenía que leerla públicamente, ¿no? ¿Sí? Y cuando la persona está leyendo públicamente, imagínate si hay alguien sentado que les había dicho, tengo nueva revelación, o nos quedamos, o el apóstol Pablo me mandó una carta a mí personalmente y te la voy a decir a ti, pero a nadie más. ¿Te imaginas que en la congregación estaba esa persona? Pablo dice ahora en la lectura pública, que nadie os engañe en ninguna manera. Uy, qué gana de haber dicho el nombre de la persona, ¿o no? En otras partes de la Biblia dice el nombre. Tengan cuidado con estas personas. Alejandro y la otra persona me han causado males terribles. Y los manda al frente, ¿no? Aquí guarda silencio. Que nadie os engañe. Y dijimos la definición de engaño, ¿no? ¿Cuál es? Levanta tu mano si ya la anotaste. ¿Cuál es la definición de engaño que di recién?
Levanta tu mano si la anotaste. Eso para saber si están poniendo atención nomás, ¿cierto? Total, después la reviso en YouTube, así que ahí me la aprendo. ¿Areví? Desviar nuestros ojos de la verdad, para que encontremos una alternativa a la obediencia. La obediencia está allá, la verdad está allá. ¿Qué hace Satanás? Desvía nuestra mirada. Nuestra fe debe alimentar cómo interpretamos nuestras circunstancias. Versículo 3, que nadie os engañe en ninguna manera, porque el día del Señor, usted lo tiene en cursiva, no está en cursiva ahí, pero en la Biblia de las Américas aparece en cursiva, quiere decir que eso se añadió para darle un mejor entendimiento a la frase. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque el día del Señor no vendrá sin que primero venga. Interesante. Pero no quiero que te engañes. No quiero que te muevas fácilmente de esto. Si nosotros creemos lo que la Biblia dice en la interpretación que nosotros le damos como Iglesia Bautista de Vida Nueva a las Escrituras, el siguiente evento que como iglesia estamos esperando es el... Uy, qué poca convicción que tiene. Le va a pasar como la Tesalonicenses, se va a quedar. ¿Cuál es el siguiente evento que estamos esperando que Pablo le explicó en la primera carta? El rapto de la iglesia. Vamos a ser sacados de este lugar. Por lo tanto, usted y yo, si seguimos leyendo, ¿sí? No podríamos saber que estamos en el día del Señor. Porque ¿dónde estamos nosotros? En el cielo. Pero aún así el apóstol Pablo deja un registro para que entiendan las personas que no están en el día del Señor. Porque el día del Señor van a ocurrir dos eventos que nosotros no vamos a ver, porque no vamos a estar ahí, ¿sí? Y si usted está ahí, después nos cuenta. Hay dos eventos que van a ocurrir, dice el apóstol Pablo, que son la anticipación del día del Señor. ¿Cuál día del Señor? Ese día de angustia, grande, terrible, donde los cielos se van a oscurecer, donde la luna y el sol no van a dar su resplandor, donde va a estar todo cubierto de oscuridad, donde Dios va a reclamar la tierra para sí mismo y la va a juzgar con plagas. Se abren los sellos, se tocan las trompetas, se derraman las copas de ira. Y el apóstol Pablo dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que primero venga dos cosas. ¿Sí? Realmente son tres, pero no vamos a ver la tercera, la voy a nombrar solamente. Pero dos cosas tienen que ocurrir antes de que venga el día del Señor. ¿Entiendes que el día del Señor no es el rapto? El día del Señor y nuestra reunión con Él es el arrebatamiento. Pero el día del Señor que está hablando Pablo dice, cuando venga ese día grande y terrible van a ocurrir dos cosas. Y deja registro para que por lo menos ellos entiendan de que no están en el día del Señor. Número uno, y aparece con un artículo definido, esa palabrita, ¿cierto? Sin que primero venga, ¿qué cosa? Artículo definido. No estoy hablando de cualquier apostasía, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Porque apostasía ha habido desde los comienzos del Antiguo Testamento. Googléalo rápidamente. ¿Qué es apostasía? Para que me deje una definición rapidita, o si la conoce, obviamente, te esperas 10 segundos si alguien la quiere googlear. ¿Qué es apostasía? No estoy hablando de la apostasía, estoy hablando de la apostasía en forma general primero. ¿Qué es la apostasía? Deja que tu hermano busque primero, Steven. ¿Alguien de Google que ya lo encontró? Ay, ahora no tienen Google, ¿cierto? Hermana, ¿apostasía? Perfecto. La apostasía en forma general es la renuncia, ¿cierto? Es negar la fe o de lo que yo estaba creyendo lo niego ahora. Dígame algo.
¿Apostasía ha habido siempre? Obvio, ¿sí? Pero el apóstol Pablo no está refiriéndose a la apostasía en forma general. Sí, muchos apostatarán de la fe. Muchas personas van a negar lo que creían. El apóstol Pablo está hablando con un artículo definido, así como en Juan 14:6, Jesucristo dijo, yo soy, artículo definido, el camino, yo soy la verdad, no una de tantas verdades, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Los artículos definidos son importantes en el griego, muy importantes. Y ahora se usa para nosotros, antes de que venga el día del Señor, tiene que ocurrir la apostasía. La apostasía. Apocalipsis, por favor. Porque esa es la apostasía que va a ocurrir en el futuro, ¿de acuerdo? ¿Ahora tenemos apostasía? Sí, por supuesto. Gente reniega de su fe, abandona su fe, sale del lugar de donde creía. Sí, muchos. Pero la apostasía que el apóstol Pablo está hablando es de algo general, mundial. Apocalipsis 17. Si quiere ponerle como título acá, la apostasía de la que habla Tesalonicenses, póngalo eso en su Biblia o en su apunte, ¿sí? Esta es la apostasía. Y uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas vino y me habló conmigo diciendo, ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ella, con esa ramera, están sentados los reyes de la tierra que cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Esa gran ramera es la Babilonia, ¿cierto? Es la religión máxima que se va a levantar en el mundo. ¿Cuántas religiones tenemos? Como partidos políticos, ¿no? Muchísimas. Pero va a llegar un día, después que nosotros nos vayamos de esta tierra, va a llegar un personaje que le va a dar permiso a otro personaje para que en ese tiempo tengan una sola religión. De eso está hablando aquí. ¿Te diste cuenta que ahora se le llaman reyes a los gobernantes? Con ella los reyes de la tierra, todos, cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Y me llevó en el espíritu a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, la religión sentada sobre, obviamente, Satanás, llena de nombres blasfemos y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, con piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de las abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, ¿tenemos una religión mundial ahora? Los tesalonicenses dicen, no, por lo menos hay 2. Están los judíos en su sinagoga y ahora estamos nosotros los creyentes, ¿o no? Y cuántas otras más, pero no hay un gobierno que nos diga en forma general o mundial que hay una sola religión. La apostasía. Tesalonicenses, vuelva ahí por favor. Nos dice que nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá el día del Señor sin que primero venga la apostasía y seguidito de esto y sea revelado el hombre de pecado, coma, el hijo de perdición. Entonces el apóstol Pablo le da 2 indicaciones a las personas, no estamos en el día del Señor. No hay una religión mundial. El día del Señor es terrible. Y que sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este personaje? Versículo 4. El hijo de pecado, el hijo de perdición,
el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. César, aquí viene tu agilidad de manos, ¿sí? Daniel capítulo 7, versículo 8. Rapidito, Daniel 7, 8. Daniel está en el exilio, estamos hablando de antes de Cristo, y a Daniel se le revela una cantidad enorme de información acerca de este personaje, del hijo de perdición, del hombre de pecado. Daniel le va a llamar con otro nombre. Daniel 7, 8, ¿qué dice? Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, un cuerno pequeño. Se le conoce a este hombre, y usted lo va a leer en diferentes lugares, como el cuerno pequeño. 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él, y aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que habla, ¿qué? Con mucha arrogancia. ¿Qué es lo que está hablando? Yo soy Dios. Yo soy Dios. También se le llama en Daniel 9:27, si quiere lo busca, el príncipe que ha de venir, porque tiene autoridad. Es un príncipe que ha de venir. En Daniel 11:36, ese sí lo búscalo, César, por favor. 11:36, Daniel 11:36. El rey, y está hablando del mismo personaje de Tesalonicenses, Daniel 11:36 está hablando del mismo personaje. El rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Momento, ¿cómo Daniel puede saber algo que todavía no ocurre? Revelación de Dios, ¿o no? ¿Cómo Pablo puede saber lo que va a ocurrir en el futuro? Porque está en concordancia con las Escrituras y está hablando del mismo personaje. Ahora Daniel le llama el rey que hará lo que le plazca, se enaltecerá, se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. 37, ¿tienes ahí? No le importará los dioses de sus padres, ni el favorito de las mujeres, tampoco le importará ningún otro dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos. Primera de Juan 2:18. Ahí está el nombre que más comúnmente conocemos al personaje de Tesalonicenses o del personaje que está hablando ahí, Daniel. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, pero por eso sabemos que estamos en la última hora. ¿Cómo se le llama en Juan? El anticristo. Y Pablo les escribe a los tesalonicenses y les dice, no están en el día del Señor, porque si estuvieran en el día del Señor, tendrían que haber ocurrido dos cosas. La apostasía, la religión mundial, tenía que haber surgido y tendría que haberse manifestado, ¿quién? El anticristo, el hijo de perdición. Siga leyendo Tesalonicenses, por favor. Y ahí aparece ese enemigo. 4, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros, le dice Pablo, ¿cierto? ¿Os decía esto? 9, otra descripción de esta persona. Bueno, el 8, y entonces será revelado ese inicuo. Maravilloso lo que sigue ahora. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuya venida o cuya aparición o manifestación es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dijeron los tesalonicenses.
sea que lo que estamos viviendo ahora, Pablo, es una persecución que no tiene nada que ver con el día del Señor. Sí, no tiene nada que ver con el día del Señor. Tiene que venir la apostasía, tiene que ser manifestado el hombre de pecado. Fíjate que la tercera cosa que él dice en el versículo 6, la religión mundial no puede aparecer, el hombre de pecado no puede aparecer, porque vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción hace mucho tiempo, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Va a llegar un día en que el hombre de pecado se va a revelar, porque alguien ya no va a estar. ¿Sí? Y cuando ese alguien ya no esté, la maldad, que ahora si usted cree que la maldad es maldad, la maldad en ese tiempo va a llegar a límites horribles. Que fácilmente somos llevados cuando no entendemos Biblia. Cuando alguien viene y nos tergiversa o nos cambia una palabrita o nos dice algunos errores de la Biblia y nosotros quedamos como en todo orden de cosas. Qué fácil es cuando alguien viene y empieza a cuestionar la identidad que tengo. Esa identidad que tengo en Cristo es cuestionada. Y qué fácil es cuando Satanás nos engaña a tal punto que plantea una alternativa a la obediencia. Y estas personas en Tesalónica están sufriendo esas consecuencias. ¿Cuál sería la aplicación entonces para el día de hoy? Vamos a tener un momento de fiesta de las luces, vamos a tener un tiempo con niños, vamos a tener un tiempo con familias. Estudia la Biblia para que podamos presentar el Evangelio. ¿De quién? De Cristo. Para que podamos combatir con algunos errores en la mente de las personas. Para que presentemos a un Cristo crucificado, sepultado y al tercer día resucitó y que hoy día está rogando para que prediquemos el Evangelio. Pero también quiero mencionarles lo siguiente, y con este texto vamos a terminar. Efesios 4, 14. Efesios 4, 14. Pablo le aconseja a otra iglesia. Hay un problema cuando nosotros somos creyentes, aceptamos a Jesucristo o Jesucristo nos acepta, ¿cierto?, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, nos da vida eterna. Y hay un proceso que se llama madurez, que se llama crecimiento espiritual. Y la Biblia nos aconseja y nos urge a que no nos quedemos como niños espirituales. La Biblia nos pide que vayamos madurando. Mira cómo lo dice Pablo acá. Para que ya no seamos niños, otra vez, sacudidos, esta vez, por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, 15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. 16, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas que proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Sabe cómo se llama eso? Discipulado. Discipulado. Para nuestros hermanos creyentes nuevitos, 1 mes, 2 meses, 1 año, la Biblia tiene que meterse a tu cabeza para que por la fe podamos interpretar nuestras circunstancias o podamos incluso responder a los errores de Satanás. Y hay alguien
que también es su responsabilidad, de estar bien con el Señor para enseñarle a ese nuevo. Nosotros, ustedes, tenemos ese mandato. ¿Se fijó que dice para que todo el cuerpo crezca? Discipulado. En la congregación tenemos discipulados básicos, tenemos discipulados avanzados, tenemos academia bíblica para que usted profundice ciertos temas, para que no sea sacudido fácilmente en lo que nosotros estamos viendo o creyendo. Y esto es en todo orden de cosas. Para los tesalonicenses, el día del Señor. Pero ¿y para usted hoy día? ¿Dónde Satanás o el engaño de Satanás está golpeando tu mente para que creas algo completamente diferente a lo que las Escrituras dicen? ¿Cuál es tu realidad que estás interpretando? Sabemos que tenemos la victoria. Sabemos que Jesucristo va a ganar esa batalla de esos últimos tiempos. Pero los tesalonicenses dejaron de hacer tantas cosas porque estaban tan engañados. Nosotros tenemos el 31 de octubre tantas cosas que hacer para predicar el Evangelio. Te motivo, te insto, te aconsejo, te exhorto a que leas la palabra del Señor, salgas de esos errores y engaños y prediquemos el Evangelio de Jesucristo el 31.